Al Día del Señor, 30 de julio de 2017, y se titula El corazón compasivo del Rey. Luego de relatarnos la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes y sus secuaces, el evangelista Mateo procede a relatarnos tres milagros poderosos: la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de muchos enfermos y la caminata de Jesús sobre las aguas. A través de estos portentos, Mateo lo que busca es certificar a sus hermanos judíos y luego a todos los lectores de la Iglesia universal que Jesucristo es Dios. Para quienes estamos asistiendo los martes al discipulado, estamos viendo Cristología. ¿Quién es Cristo? Mateo lo que busca es enseñar a Cristo, mostrarle a sus hermanos judíos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, es el Redentor. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Bueno, lo sabemos por varias vías. La primera es por sus nombres, la segunda es por sus atributos y la tercera es por sus obras. Entonces, en este caso, el evangelista Mateo busca demostrar que el Señor Jesucristo es Dios por esos atributos personales de Cristo, atributos de poder, atributo de creatividad, de ser Dios creador, y el atributo especial de la misericordia. Este relato es común a los cuatro evangelios. Algunos ya están, bueno, pero el pastor no ha leído hoy el texto, está raro el asunto. Ya vamos a ver por qué. Es que el relato es común a los cuatro evangelios. Es uno de los casos extraños en que no es muy común en que se relate el mismo suceso, el mismo evento en los cuatro evangelios a la vez. Ahora, ¿por qué razón está en los cuatro evangelios? Me parece que es un texto tan primordial, es un texto tan fundamental para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es como una síntesis del evangelio. Es como el evangelio condensado en la palabra y en la acción de Cristo. ¿Y cuál es esa síntesis? ¿En qué se condensa el evangelio? En la compasión de Cristo al dar la provisión del pan de vida a la humanidad perdida. O sea, la provisión de sí mismo en favor de la humanidad perdida. Y de eso es de lo que nos habla el texto que hoy vamos a estudiar. Por esta razón, yo no me ciño hoy tanto en el texto. Sí, vamos a estar en el texto, pero no va a ser solamente el texto de Mateo 14, 13 al 21, sino vamos a condensarlo o vamos a hacer una lectura complementaria. A veces, ¿por qué lectura complementaria? Porque muchas veces la gente indocta dice que la Biblia se contradice y que estos cuatro relatos, este relato de los cuatro, en la pluma de los cuatro evangelistas, difiere el uno del otro. No difiere. Cuando nosotros encontramos este tipo de textos que nos relata un evento específico, pero que hay diferencias, algunas diferencias en la composición, lo que nosotros debemos hacer es complementarlo. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, una lectura complementaria del relato en la voz de los cuatro evangelistas. Entonces, vamos a hacer la lectura de la Santa Palabra del Señor. Ustedes pueden estar guiados de Mateo 14, 13 al 21, pero el complemento está en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, Lucas 9, 10 al 17 y Juan 6, 1 al 14. Entonces, lo leeré en la versión complementaria. Dice así: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo a una barca o un lugar solitario. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca
orilla del mar de Galilea, a un pueblo llamado Betsaida. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos, y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. En esos días faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, no hay nada y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: eso costaría el salario de 8 meses. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Otro de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comían hasta quedar satisfechos. Entonces dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra de Dios. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Palabra de Dios. Amantísimo Señor de gloria y de majestad, Dios poderoso y compasivo, tú eres el Señor de este tu pueblo, de esta tu grey. Y tu rebaño en esta mañana tiene hambre y tiene sed de tu palabra. Tu rebaño quiere oír tu voz, porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto. Amado Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que el pan de vida, el pan que bajó del cielo, venga a nosotros y nos dé palabras de vida eterna. En esta mañana, cual barro en manos del alfarero, estamos dispuestos y disponibles para que tu voz retumbe en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que edifiques a tu iglesia en esa fe, en esa santísima fe que nos has dado. Pero también oramos para que aquellos que hoy tú les abres los oídos para que escuchen el Evangelio. Te suplicamos, Señor, que ellos te reciban, crean y sean salvados por tu gracia. Tu palabra dice que añadirás cada día a tu iglesia a los que van siendo salvados. Te suplicamos, Señor, con súplica, con ruego, añade hoy a tu iglesia los que van siendo salvados. Y de mi parte, solamente soy una voz que clama en el desierto, Señor, una voz que abre caminos al Señor, porque Maranata, Cristo viene pronto. Ayúdame, Señor, asísteme, dame fuerzas y valor para exponer rectamente este texto sin desviarme a derecha ni a izquierda, porque este texto edifica a tu pueblo. Y si yo llegare a predicar mal, si no presentare a Cristo, oh Señor, acarrearía sobre mí los males que en el santo libro están escritos para quienes tales cosas hagan. Líbrame, Señor, y hazme un obrero fiel para ti. Ayúdame, Señor, a ser siervo a tus propósitos, siervo a tu palabra, siervo a tu pueblo, para que la gloria, el honor y la alabanza en la predicación de tu palabra sean solo para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Con el fin de comprender mejor este texto tan glorioso y de tanta importancia para los creyentes, vamos a meditarlo en 2 sermones. En este sermón de hoy nos enfocaremos en el corazón compasivo del Señor Jesucristo. Así se titula nuevamente el sermón: el corazón compasivo del Rey.
Y el sermón del próximo domingo, que estará enfocado en el gran milagro de la multiplicación de los panes. Vamos a leer en Mateo 14:14, dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y en Marcos capítulo 6, versículo 34, el texto paralelo dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y esto me conduce a que la idea central del relato, como nos enseñaba esta mañana Pedro, las ideas, el mensaje del relato es esta: tuvo compasión. Por compasión el Señor va con sus discípulos a descansar. Por compasión Él deja de lado su descanso para recibir a los necesitados. Por compasión les enseña acerca del reino. Por compasión Él no les despidió, no permitió que sus discípulos les dijeran: váyanse a sus casas. Por compasión Él multiplicó los panes y los peces y les alimentó. Por compasión con la humanidad perdida, Él voluntariamente ofrendó su vida en el sacrificio de la cruz para la salvación de su pueblo. La obra de Cristo tiene un carácter compasivo, y eso es lo que vamos a estudiar hoy: el carácter compasivo de Cristo. Pero antes de entrar en el estudio del carácter, vamos a conocer el significado de ese vocablo compasión en el griego. El vocablo usado es splashnitzehai, y procede de la raíz splashna, que significa vísceras principales. Es decir, el corazón, el pulmón, el hígado e intestinos. Los griegos sostenían que estas vísceras constituían el asiento de las emociones y pasiones, especialmente de la ira, la ansiedad, el miedo e incluso el amor. Esta palabra, splashnitzehai, significa ser movido o revuelto en o hasta las entrañas, y nos habla de la emoción, del sentimiento que tiene el Señor Jesús al ver la miseria humana, y le mueve a atender esa miseria. No es solamente el dolor, sino la acción. Por esa razón es tan importante meditar profundamente en este texto. Yo solamente le doy espacio en 2 sermones, pero yo creo que podríamos hacer todo un mes de predicaciones basados en solamente este texto, porque es que ese es el Evangelio, el sentimiento de Cristo, el Santo, el Hijo del Santo, el eternamente Santo, compadeciéndose de un pueblo pecador, enemigo de Dios, moviéndose hasta las entrañas para dejar su trono de gloria y venir a padecer los sufrimientos comunes a los seres humanos, la miseria humana. Es no solamente el sentimiento de dolor, sino también es la acción en favor de los perdidos. El Evangelio no es solamente un sentimiento, el Evangelio no es solamente palabras, el Evangelio no es solamente predicación, el Evangelio debe ser acción. El Evangelio tiene que ser acción de Cristo en la tierra. Debe ser Cristo actuando en favor de los hombres en el estado de miseria. Un aspecto muy importante que debemos observar en el contexto del pasaje es que el evangelista Mateo enmarca este evento justamente después de relatar la perversa actitud de Herodes al asesinar a Juan el Bautista. Es una comparación muy fuerte. El Señor Jesús está hablando de los judíos, y los judíos, a pesar de que no tenían aprecio por Herodes, sí le mostraron respeto, sí le mostraron obediencia.
pagaban sus impuestos, le tenían miedo. Y hasta muchos de ellos, por sus mundanales deseos, se aliaron a este rey o gobernante perverso. Y esta es una fuerte comparación, porque nos está comparando a Herodes, el rey perverso, con Cristo, el rey compasivo y misericordioso, el gran rey. Y hoy en día nos compara a los reyes del mundo. No estamos muy lejos. En Venezuela hay un rey del mundo. En Colombia hay un rey del mundo. Y han existido reyes del mundo. Algunos dicen que en el sermón no se debe mezclar la política. No, el Señor Jesucristo mezcló la política en los sermones. El evangelista Mateo le está metiendo política al asunto al comparar a Herodes, ese rey maligno, que es semejante a los reyes malignos del mundo, a los reyes perversos del mundo, los reyes del mundo, en cualquier estado en que sea, en cualquier estado de autoridad en que sea. La palabra de rey no significa ser presidente o gobernante, no. Es también el jefe de una empresa, es también el jefe de un hogar. Esos jefes de hogar que se vuelven reyesuelos de su familia y son perversos, haciendo toda clase de males contra su familia, son reyesuelos del mundo. Y eso debe hacernos una comparación, un parangón con el rey celestial, con el rey lleno de misericordia y amor, con el rey justo y compasivo. Y eso es lo que hace el evangelista Mateo. Hacer una confrontación entre los reyes del mundo y el rey Jesús, el rey compasivo y misericordioso. Ahora sí entremos a conocer el carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver tres aspectos que nos enseña el pasaje. Primero, su compasión por la debilidad humana. Segundo, su compasión por el dolor humano. Y tercero, su compasión por la necesidad humana. Que nos acordemos. Compasión por la debilidad, el dolor y la necesidad. Jesucristo el Señor es el Rey compasivo por la debilidad, por el dolor y por la necesidad humana. Entremos pues a mirar la compasión por la debilidad. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró solo a una barca, a un lugar solitario. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, a la otra orilla del mar, a Galilea, a un pueblo llamado Bethsaida. El primer aspecto de la compasión que vemos en el Señor es aquella compasión que siente por sus propios discípulos, por su propia familia, por los más cercanos. Jesús, el Señor, les trata con una extrema ternura, y me asombra la ternura con que Él los recibe, porque ellos vienen de una misión evangelística y los recibe, y esa compasión está cargada, sobrecargada de ternura. Su corazón es conmovido y ve a sus ovejitas débiles de una manera tierna. A veces queremos a un Cristo tan fuerte, tan drástico, tan rígido, y queremos un evangelio tan rígido, es sí o es no, a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Sí, es cierto, tenemos que ser radicales. Jesucristo el Señor es radical. En su ministerio terrenal fue radical. A lo blanco le llamó blanco y a lo negro negro. Lo llamó pecado al pecado. Oh, pero también fue tierno y compasivo. Aún fue tierno con los fariseos. Los discípulos venían agotados, estaban débiles y tenían muchas razones para estar cansados. Ya llevaban 2 años de ministerio. Ahora, ¿qué tiempo estaba pasando Jesús y sus discípulos? Era un tiempo difícil. Era un tiempo en que muy seguramente aquellos apóstoles tenían sentimientos encontrados. ¿Por qué? Por el asunto de la contradicción de los fariseos. Ellos tenían dudas
¿Quién tiene razón, nuestro rabí o los rabís farisaicos? Tenían dudas. Y eso les producía un choque, un estrés. Estaban cansados. Quizás en sus casas también sus familias les reconvenían por estar siguiendo al nuevo y controvertido rabí. Pero en segundo lugar, ellos venían de una misión. Habían predicado el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, se entra en franca batalla en contra del reino de las tinieblas. Algunos de ustedes dirán, buena la labor del pastor, se para y echa cháchara ahí por una hora. No, hermanos. Esta es una batalla, esto es una contienda contra las tinieblas. Esto es un dolor de ver, hermanos, que hoy no le están dando importancia al culto al Señor, que el domingo es un día cualquiera y hacen lo que ellos quieran. Como veíamos en Isaías 58 que estuvimos hoy meditando. Si pusieras atención al pacto y si guardaras mi sábado, mi día de reposo. Ver con tristeza, hermanos, que continúan en sus pecados. Ver con tristeza, hermanos, que no prestan atención al Evangelio. Ver con tristeza, hermanos, que no dan testimonio de Cristo, que no se evangeliza. Es una lucha constante. Es una lucha contra el reino de las tinieblas, hermanos. No es contra los hermanos, es contra el reino de las tinieblas. Y aquellos dos se venían de luchar contra el reino de las tinieblas, predicando el Evangelio. Aún el mismo Señor Jesús estaba exhausto por tanto trabajo. Aún el mismo Señor Jesús estaba estresado, oprimido. ¿Por qué? Dice el texto que cuando él recibió la noticia, después de haber recibido la noticia, ¿cuál noticia? La noticia del asesinato de su primo Juan el Bautista. Pero no solamente de su primo, sino de su precursor. De un siervo del Dios Altísimo, de Elías, que venía abriendo el camino del Señor. De con quién él había hablado, de quién le había bautizado. ¿Cuántos de ustedes tienen aprecio todavía por aquel pastor que les bautizó? Yo tengo mucho aprecio por el mío. No me he comunicado con él, pero hace muchos años me bautizó y lo recuerdo con grato cariño. ¿Cómo lo recordaría el Señor Jesús? Con tanto amor. Y recibe la noticia de su muerte. Pero no solamente recibe la noticia de su muerte. También alrededor de esa noticia está la noticia de que Herodes ahora lo tiene en la mira. Ahora lo puso bajo investigación. Porque esta es la reencarnación de Juan el Bautista, a quien él había decapitado. Entonces había un cansancio, había un estrés, ellos estaban agotados, débiles, y Jesús el Señor conoce bien la debilidad de sus siervos y determina para ellos un descanso. Estos hombres, aunque parecieran rudos, necesitaban la ternura de su Señor y Maestro. Ellos necesitaban ser escuchados por su Maestro, ser evaluados en su trabajo. Ellos querían venir a rendirles cuentas al Señor. Ellos necesitaban ser reafirmados. Mira, como pastor, muchas veces yo he necesitado ser reafirmado. Y le pregunto al Señor, lo que yo estoy haciendo en la predicación es correcto. ¿Está bien como estoy predicando? ¿Está bien como estoy guiando al rebaño, Señor? Ellos necesitaban ser reafirmados en su ministerio. Pero no solamente era parte de ellos. Él también quería escucharles. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos una boca y dos orejas como oído. Pero ¿sabes una cosa? A veces hablamos más de lo que oímos. No estamos acostumbrados a escuchar. El Señor nos dio dos orejitas para que escuchemos más de lo que hablamos. Pero nosotros lo hacemos al revés. Parece que tuviéramos 5 bocas y solamente una orejita. Hablamos mucho, pero no dejamos que los demás hablen, que los demás expresen. El Señor Jesús, como pastor misericordioso, quería escuchar a sus discípulos. ¿Qué traían? ¿Qué le iban a decir? ¿Cómo se habían sentido? Ellos necesitaban ser escuchados y él quería escucharles.
Pero no solamente quería escucharles, sino quería reafirmarles, porque Cristo está siempre reafirmando a sus discípulos. Pero era lo más importante, sobre todo, Él quería estar con ellos. Él quería tener tiempo de comunión. Una de las causas por las cuales estamos en una casa, reuniéndonos como iglesia, es porque queremos estar con el Señor. No solamente oír al Señor, no solamente hacer un culto al Señor, sino estar con el Señor. Sentarnos juntos a estar con el Señor. Tomar tinto con el Señor. Comer empanada con el Señor. Si es posible, almorzar con el Señor. Y me fascina que el culto se acaba a las 11:45, 12, y son las 2 de la tarde y todavía estamos aquí. Pero hay algunos hermanos que se van, yo sé que tienen la mano. Pero tomemos el tiempo de estar juntos. Porque es una muestra de lo que el Señor hace. Él quería estar con ellos. No puede haber mayor renuevo para un creyente que está en la presencia del Señor. Estar con el Señor. Eso es parte de esa ternura de Él. Acostumbrémonos a que estamos tratando con un rey que es compasivo, con una compasión tierna, con una ternura única. Ahora, Jesús, el Señor, conoce bien la debilidad de sus siervos y les da este tiempo de descanso. Ahora, si Jesús es tierno con nosotros, nosotros también debemos serlo con los nuestros. Esta debe ser una importante lección de Cristo para nosotros, porque estamos viviendo un mundo afanado y debemos hacer un alto. Si Jesús mismo se sintió agotado, si sus discípulos se agotaron, ¿cuánto más nosotros? Debemos tomar tiempo de descanso, pero también debemos dar descanso a los nuestros. Debemos dar descanso a nuestra familia. Debemos dar descanso a nuestros empleados. Debemos dar descanso a nuestros subalternos. Debemos dar descanso a nuestros discípulos. Este debe ser un frecuente acto de compasión de Cristo para nuestras vidas cotidianas. Como lo dijo Matthew Henry, lo extraigo de su comentario al texto. La presencia de Cristo y de su evangelio no solo hacen soportable el desierto, sino también deseable. No importa cuánto desierto estés pasando, si estás con Cristo, si estás en su ternura, si estás en su compasión, si estás en su reposo, tú vas a querer seguir viviendo en el desierto. ¿Por qué? Porque estás con Él. Dice el texto, pero muchos que lo vieron salir y desde todos los poblados corrieron hasta allá porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Él los recibió y les habló del reino de Dios y también sanó a los que lo necesitaban. Jesús el Señor se compadece de la debilidad de las multitudes. Aquellos corrieron a buscarle. ¿Por qué? Porque anhelaban un milagro de Él. ¿Cómo se sentirían aquellos enfermos? ¿Cómo se sentirían aquellos hombres abandonados? Aquellas mujeres enfermas, debilitadas. Ahora, la enfermedad no solamente afecta a los miembros del cuerpo, también produce debilidad espiritual, debilidad emocional, produce estrés, produce debilidad en los demás miembros, produce desánimo y hasta depresión. Más que la necesidad de salud, aquellos que corrieron a buscar al Señor necesitaban la fortaleza. Una fortaleza que solamente les puede dar el buen pastor. ¿Qué fue lo que vio Cristo en ellos? Eran ovejas sin pastor. La compasión de Cristo es una compasión de pastor que ve a sus ovejas debilitadas. Y esa es la compasión que Él tiene contigo. No te hagas el fuerte. Cristo mismo sabe que eres débil. Ahora, la compasión de Cristo es sacrificial.
Él estaba descansando, estaba con sus discípulos, estaba en un encuentro aparte con sus discípulos, en un retiro con sus discípulos. Fácilmente Él les pudo haber dicho: váyanse, otro día los atiendo, en este momento estoy con mis discípulos, respeten la intimidad. Muy seguramente eso hubiera hecho Pedro, Juan. Eso lo haría yo, lo he hecho yo con vergüenza. Jesucristo el Señor fácilmente pudo haberles dicho que no los iba a atender, que volvieran luego, como frecuentemente lo hacemos nosotros con los necesitados. Pero Él se sacrifica de su descanso para trabajar en favor de los débiles, para fortalecerles. Él les recibe, Él no les desecha. El buen pastor da su vida por las ovejas, y no importa el tiempo o la dificultad por la que esté pasando, Él se ocupa de su rebaño, al contrario de los líderes judíos que los tenían abandonados. Jesús es el pastor del rebaño y lo lleva a verdes prados y a frescas aguas, y en los lugares de reposo le fortalece. Me causa un gran alivio, un gran gozo allí cuando el Señor en versículo 19 dice: y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, que se sentaran en la hierba. El Salmo 23 dice que el pastor lleva al rebaño a verdes prados y a frescas aguas, y en ese lugar de fortaleza. Debes tener la confianza de la compasión de Cristo, una compasión misericordiosa, una compasión sacrificial y una compasión pastoril que te lleva a verdes prados y a frescas aguas. Esta lección es muy importante para nosotros. Esta lección es muy importante para ti. ¿Tienes amor sacrificial por ti? ¿Tienes amor sacrificial por los tuyos y por los que a ti vienen buscando fortaleza en su debilidad? ¿Cuántos? Puede ser tu hijo, puede ser tu familia, puede ser tu misma mamá, que está buscando reposo en ti. Él o ella solamente quiere ser escuchado. Es curioso, en la práctica de la consejería habitualmente encuentro que a la gente no le gusta oír. Se sientan y hablan y hablan y hablan y hablan, y no escuchan lo que el otro le dice. ¿Es triste eso? ¿Cuántos en tu casa solamente te quieren escuchar? Solamente quieren que tú te sientes, que le escuches. Pero ¿qué maña tenemos nosotros? Nos sentamos y juzgamos. ¿Por qué no escuchas? ¿Tienes un amor sacrificial por los tuyos? ¿Tienes un amor sacrificial por los que te están buscando en su debilidad? ¿Eres capaz de escuchar sus debilidades y compadecerte de ellos como Jesús se compadeció? Mire, eran multitudes, eran más de 10,000 personas, como lo dice el texto. Le dio comida a 5,000 hombres contados, sin contar las mujeres ni los niños. Algunos teólogos dicen que eran por lo menos 10,000 personas. ¿Cómo haces para alimentar 10,000 personas? Bueno, el Señor escuchó su debilidad, escuchó su necesidad. Ahora, ¿eran todos ellos seguidores del Señor Jesucristo? No. La gran mayoría de ellos no lo eran. Quizás algunos de ellos un año después estarían diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Algunos de ellos eran simpatizantes, otros eran curiosos, otros eran verdaderos discípulos. Pero ¿a cuántos amó el Señor? ¿A cuántos escuchó el Señor su súplica, su necesidad? A todos. Y dice: y sanó a todos los que estaban enfermos. Y eso me causa gran inquietud, y lo veremos de hoy en 8 días. Esa plenitud del amor de Cristo que atiende a todos, a todos. Pero nosotros aborrecemos a fulano o a sutano porque no es calvinista, o porque no es reformado, o porque no es igual a mí. No, hermanos. En el reino de Dios no hay un ejército uniformado.
En el reino de Dios hay una variedad de hombres miserables, redimidos por la gran compasión de Cristo. Un aspecto muy importante de la compasión del Señor Jesucristo es su sacrificio. Y tú no puedes decir que tienes compasión por las gentes si esa compasión no tiene sacrificio. Para que tú puedas ser verdaderamente un hombre o una mujer de corazón compasivo, debes tener sacrificio. En segundo lugar, veremos la compasión por el dolor. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hebreos capítulo 2, versículos 13 al 15, dice, en otra parte dice, yo confiaré en Él. Aquí estoy yo, con los hermanos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tras la caída del pecado, la humanidad es una raza sufriente. Y Cristo obra en favor de los sufrientes porque Él se compadece de su dolor. Se duelen por la enfermedad y Él les sana. Las multitudes no solamente sufren de enfermedad, también sufren por falta de cuidado y protección pastoral. Y Él les prodiga cuidados y atenciones. Ellos sufren de escasez y pobreza, y Él les abunda en todo bien material y espiritual que necesiten. Una de las características importantes de la humanidad de Cristo, y lo estamos viendo los martes, los invito, estoy haciéndole propaganda al culto del martes, culto de oración y un discipulado en Cristología después. Una de las cosas importantes que hemos leído acerca de Cristo es su humanidad y que Él tomó la forma humana para identificarse con nuestro dolor humano. Cristo es capaz de compadecerse porque Él ha sentido el dolor de los sufrientes, porque Él ha sufrido lo que nosotros sufrimos. Ningún dolor, lo decía el martes, hizo 15 días, ningún dolor nuestro es ajeno a Cristo. Cuando Jesús vio a las multitudes corriendo hacia Él, Él no pensó en su cansancio, en su necesidad de descanso. Él vio en ellos el dolor, el sufrimiento, los agobiados que estaban por ser ovejas sin pastor. Y ese dolor Él mismo lo había sentido. Y ese dolor Él mismo lo sentiría en la cruz del Calvario. No hay dolor en nosotros que sea ajeno a Cristo. Él padeció todos nuestros dolores. Ahora, el vocablo usado en el griego para la palabra sanar es terapeuo, que no se trata de simplemente quitar la enfermedad. No es un acto de abracadabra. ¡Fum! Pedro, sánate. No es simplemente quitar la enfermedad, sino prodigar el cuidado, darle atención esmerada, hacerle terapia. Jesús no era un milagrero sanador. Él es Dios compasivo y misericordioso. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Y un aspecto muy importante de la compasión de Cristo es que es una compasión pastoral. Él procura el cuidado de sus ovejas. Las ovejas del rebaño de Dios estaban adoloridas, pero no solo por heridas, por enfermedades o por aflicciones físicas, también estaban dolidas, adoloridas, heridas en su interior. Se sentían abandonadas, sus pastores no les prestaban atención. El pastor de pastores sintió el dolor que sintieron las ovejas y las sanó. Al contrario del indolente Herodes, al contrario de los indolentes religiosos del Sanedrín, al contrario de los indolentes fariseos, el Señor Jesús se identificó con el dolor de su pueblo y se ocupó de ellos, les prodigó sus cuidados y atenciones. Eso es lo que significa la palabra, y los recibió. Esta debe ser una lección para nosotros, los creyentes del siglo XXI, que por causa de la maldad del corazón de muchos, que por causa de la maldad del corazón de muchos se ha enfriado. O sea, es un corazón indolente, no siente la compasión de Cristo. Como iglesia debemos identificarnos con Cristo en su compasión. La iglesia debe ser tan compasiva como Cristo es compasivo.
si como creyentes no tenemos un corazón compasivo, si no nos identificamos con el dolor de las gentes sufrientes, la verdad, tenemos que reevaluar nuestro cristianismo. Si tú eres un verdadero creyente, tu corazón debe ser compasivo y debe tener un carácter pastoral. A veces miramos al pastor, solamente el que predica el domingo en la iglesia. Pero ¿cuántos varones hay aquí que son pastores de un rebaño en su hogar? Que son pastores de un rebaño en su empresa, que son pastores de un rebaño en su universidad, en su lugar de estudio o de actividades. Tenemos ese llamado pastoral. Cuidado compasivo de ovejas. En tercer lugar, veremos la compasión por la necesidad. Dice que al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, ya se está haciendo tarde, despidan a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y el Señor Jesús les dice: no tienen que irse, no me los vayan a despachar, denles ustedes mismos de comer. Ay, Señor, ¿y de dónde le vamos a dar de comer? Aquí no hay más que 5 panes y 2 pescados. Y eso que los tienen muchachos, son unos panes de cebada malucos. El pan de cebada, el más ordinario, el que se producía antes de la fiesta de la Pascua, o sea, recién cosechado del invierno. Era un pan que no era agradable. Y unos pescados. La dieta no era como muy, qué bueno, caviar y champán. Pero el Señor tenía panes y peces, panes de cebada y peces. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes a su vez los repartieron a la gente, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El hombre en estado caído siempre será un ser necesitado, insuficiente por sí mismo. Y Jesús comprende la gran necesidad humana y se compadece supliendo a esas necesidades. Y el texto nos enseña que el Señor Jesús proveyó para esas necesidades. Pero no eran necesidades solamente de pan. El hambre era una necesidad entre muchas. El texto nos habla de varias necesidades. Necesidad de reposo para los cansados. Díganles a las gentes que se sienten en los prados que descansen. Están cansados de oír las enseñanzas de Jesús. Ahora siéntense y descansen. Tenían necesidad de consuelo para los sufrientes. Tenían necesidad de enseñanza. Pero es en el Evangelio de San Juan en donde se registra el trato de Cristo con la mayor necesidad humana, en Juan 6. ¿Cuál es la mayor necesidad humana? La necesidad espiritual, la necesidad de redención. Y el otro día el Señor les dice: ustedes me buscan por el pan que perece. Búsquenme por el pan que no perece, el que a vida eterna permanece. Y les da el discurso acerca del pan. El Señor Jesús no solamente está interesado en suplir las necesidades fundamentales de la vida carnal del hombre. El Señor Jesús sabe cuál es la mayor necesidad humana, la necesidad espiritual, la necesidad de redención, y esa también la suple. Otra característica fundamental de la compasión de Cristo, ya hemos visto algunas, es una compasión pastoral, es una compasión misericordiosa, es una compasión tierna. Otra característica fundamental de la compasión de Cristo para nosotros es que es una compasión plena, es suficiente, abarca todo el ser, abarca el espíritu,
pero también el cuerpo. Isaías 53, 4 y 5 nos dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. La iglesia moderna, en algunos aspectos, se ocupa mucho en suplir las necesidades materiales. Eso es un extremo, pero hay otro, y es el de suplir solamente las necesidades espirituales. El Señor no se enfocó en suplir ninguna de las dos. Él se enfocó, sí, en la más importante, en la restauración de su relación con Dios. La cruz es el reencuentro del hombre pecador con el Dios Santo por medio de Cristo el Redentor. Sí. Pero Cristo no dejó de ministrar las necesidades naturales del hombre. Es que el Evangelio es completo para aplicar al ser humano completo, su espíritu y su cuerpo, sus emociones, sus pensamientos, sus necesidades. Así, la iglesia no puede ser extremista ministrando solamente a las necesidades espirituales o solo a las necesidades naturales del hombre. Que nuestra compasión evangélica comprenda que el hombre está necesitado en todo su ser, tanto en su cuerpo como en su espíritu, tanto en su espíritu como en su cuerpo, y que la iglesia ministra esas necesidades. Uno de los impedimentos o de los pocos frutos que produce el evangelismo en las iglesias es que vamos a hablar del evangelio, pero poco nos interesamos por tocar a los necesitados, de amar a los necesitados, de darle a los necesitados. Poco nos interesamos en las prostitutas, los guerrilleros, los ladrones. Poco nos interesamos en ellos. Oh, el evangelio, hermano, cree en el Señor Jesucristo. Oh, es que tú tienes que convertirte, es que tú tienes que arrepentirte. Oh, sí, es cierto. Pero ¿cómo recibirá el hambriento el evangelio? Jesús le llevó pan. ¿Cómo recibirá el enfermo el evangelio? Jesús le llevó sanidad. ¿Qué tienes tú en tus manos? Oh, nosotros no tenemos nada, 2 panes y 5 panes y 2 peces, no es nada. Para 10,000 almas, eso no es nada. Yo no tengo nada. No, si tú tienes a Cristo, tú tienes el poder de Cristo, tú tienes el evangelio de vida, el evangelio que actúa llevando vida a los muertos, el evangelio que actúa sanando a los enfermos, el evangelio que actúa dándole libertad a los presos, el evangelio que actúa poderosamente dándole pan al hambriento. El evangelio no es solo predicación, el evangelio es acción. Cristo actuó y la iglesia debe actuar y debe predicar un evangelio de vida, un evangelio que levanta al caído, un evangelio que le da vida al muerto, un evangelio que le da salud al enfermo, un evangelio que le da pan al hambriento. ¿Por qué hay hambrientos y necesitados en medio del pueblo de Dios? Porque hay un pueblo indolente que no ha comprendido el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio que ministra todo el ser, tanto el cuerpo como el espíritu del hombre. A veces nos enfocamos solo en llevarles la salvación y de ahí en adelante ustedes dirán a ver qué hacen. No, hermanos, la iglesia debe ser compasiva y misericordiosa como Cristo lo fue con las multitudes, como Cristo lo fue con sus discípulos, como Cristo lo fue aún con sus enemigos, como Cristo lo fue aún con los fariseos. Una iglesia que actúa en la compasión de Cristo. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Hoy quiero concluir lo que hemos visto con este texto bíblico. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre y pasando delante de él proclamó. ¿Quién proclamó? Moisés
No, esto lo proclamó el Señor mismo. ¿Qué dijo el Señor de sí mismo? El Señor, quienes tienen la Reina Valera dice Jehová, Jehová, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado. Antes de ayer hablaba con un hermano cristiano de otra denominación. Me preguntaba acerca del lugar y de las cosas. Yo le compartí el Evangelio. Y él pedía establecer diferencias. Me regalé el librito, explicación de las doctrinas bíblicas claramente explicadas o sencillamente explicadas. Entonces, él me hablaba de su vida y de la forma como él llevaba su cristianismo. Claro, con ese temor por los pecados en que comúnmente caemos los cristianos. Y él tenía gran duda por su salvación. No había recibido el perdón por su iniquidad, por su rebelión, por su pecado. Él no había creído en ese Cristo compasivo que sabe que tú eres débil. Él mismo se revela a Moisés y le dice, el Señor Dios clemente y compasivo, que es lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él no lo hace por lo que tú hagas, Él lo hace porque Él es el Señor, porque Él es el único verdaderamente clemente y compasivo. A Él sea la gloria. ¿Qué aplicaciones prácticas debemos tener respecto de este sermón? La meditación en este texto debe conducirte a confiar plenamente en la compasión de Cristo. Él se compadece de tu debilidad. Ven a Él para fortalecerte en tu debilidad. Él se compadece de tu dolor y sufrimiento. Ven a Él por tu consuelo, para que Él te dé su consuelo. Él se compadece de tu necesidad. Corre a Él por tu provisión, cualquiera que sea. Él la tiene. Este es un llamado para ti, que hoy has venido débil, adolorido y necesitado, porque tu vida ha estado bajo el reino del pecado, porque hasta este momento eres enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo del Evangelio. Porque si en este momento murieras, tú irías al infierno. Pero hoy Jesús mismo, por medio de su palabra, se compadece de ti y te llama. Ven a Cristo, corre a sus brazos compasivos, recibe su compasión tierna, su compasión sacrificial, su compasión pastoral, recibe su compasión plena. Él tiene hoy para ti la salvación y la vida eterna. Corre a Él, confiesa tu pecado, Él te escucha. Pero no solamente te escucha, sino Él actúa. Él te da la salvación y la vida eterna. Él perdona tus pecados y Él te restaura a una relación vivificante con Dios. Si tú no has creído, ahora cree y ven a Cristo, porque Él es Dios clemente y compasivo, que se ha tardado en la ira contra ti, pero que ha abundado en amor y misericordia, para que en este día tú le recibas, porque ella te recibió. Ven a Cristo. Pero ese también es un llamado para ti, creyente, para ti que has sido alcanzado por el Evangelio. ¿Estás viviendo en la compasión de Cristo? El Señor te llama a vivir tu vida en la compasión de Cristo. La vida cristiana no es una rígida camisa de fuerza. Es la mano compasiva de Cristo obrando en ti. Decimos que somos el pueblo de la gracia, pero vivimos como si estuviéramos en desgracia. No recibimos la compasión de Cristo. Recuerda, Cristo es Dios misericordioso y compasivo. Deja la rigidez religiosa. ¿Cómo te tratas a ti mismo? Tristemente he visto a muchos que se llaman cristianos tratando de llevar una vida santa, pura, inmaculada, sin Cristo. Y eso es imposible. Porque no lo que tú haces, es lo que Él hizo por ti. ¿Cómo te tratas a ti mismo?
la compasión que Cristo tiene contigo. Pero también es un llamado para que seas compasivo con tu familia. Ten compasión por la desgraciada condición de los que están sin Cristo. Persiste en llevarle la fe salvífica, fuérzales a andar en el reino. Pero sé compasivo también con quienes ya están en Cristo. Compadécete enseñándoles, compadécete escuchándoles, compadécete fortaleciéndoles, compadécete llevándoles al reposo de Cristo. Compadécete comprendiendo sus luchas, entendiendo sus debilidades, sanando sus dolores y ministrando sus necesidades. Pero ahora, hermanos, me permito exhortarles para que llevemos a la práctica el Evangelio de Cristo en esta nuestra iglesia Ríos de Gracia, pero también en la iglesia universal. Porque infortunadamente hoy vemos tanta precariedad de misericordia y de compasión entre los mismos hermanos, tanta crítica y murmuración, que se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Llevemos a la práctica el Evangelio de Cristo en nuestra iglesia, con nuestros hermanos de todo lugar. Seamos compasivos como Cristo es compasivo y misericordioso. Compadécete de la debilidad de tu hermano y sobrellevemos las cargas los unos a los otros, porque esta es la ley de Cristo. Seamos compasivos en los sufrimientos de nuestros hermanos y llevémosles el bálsamo cristiano del amor. Compadezcámonos de sus necesidades y compartamos con amor la gracia que hemos recibido, supliendo por gracia a sus necesidades. Amén. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre.